En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda el sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fraternal saludo en Jesucristo y María Santísima, para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que en esta mañana de este domingo 24 de mayo del año 2020, nos ponemos en sintonía a través de este canal, en las manos de Dios. Hoy es domingo, Día del Señor, y celebra nuestra iglesia una gran solemnidad, la solemnidad de la ascensión del Señor. Recordemos que durante 40 días Jesús había actuado en la comunidad. Había quedado claro que Él estaba vivo y que era Él mismo, al cual habían conocido sus discípulos antes y de nuevo han tenido ese encuentro con Él. Pero este era solo el caso de la resurrección. La otra cara la vemos hoy con la proclamación de la ascensión del Señor, pues la presencia de Jesús entre nosotros sigue siendo real. La nube que lo oculta mientras sube al cielo no nos está indicando su ausencia, sino una forma distinta de su presencia. Por eso, mis queridos amigos, en esta mañana yo quiero invitarlos a que tomemos nuestras Biblias, busquemos las lecturas que tenemos para este día. Recordemos que la primera lectura será tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 11. El salmo responsorial será el Salmo 46 de liturgia. La segunda lectura será tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 23. Y el evangelio será tomado del evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana de forma muy especial que nos regale a cada uno de nosotros esa facultad de poder discernir este mensaje, de poderlo asimilar, de poderlo hacer vida. Digámosle: Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo tu Hijo es nuestra victoria, y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que Jesús resucitó, fueron los 11 discípulos a Galilea, al monte que Él les había indicado. Al verlo, se postraron ante Él, pero algunos dudaron. Entonces se acercó Jesús y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. El Evangelio inicia recordando el sitio donde todo comenzó, inicialmente en Galilea, donde fue allí cuando los discípulos oyeron la llamada de Jesús. Y allí Jesús
les prometió reunirlos de nuevo después de la resurrección. Los discípulos debían ir hacia la montaña que Jesús les había mostrado. La montaña evoca el monte Sinaí, donde se había llevado a cabo la primera alianza y donde Moisés recibió las tablas de la ley de Dios. Evoca la montaña de Dios, donde el profeta Elías se retiró para redescubrir el sentido de su misión. Esta montaña también evoca la transfiguración, donde Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, aparecieron junto a Jesús, confirmando así que él era el Mesías prometido. Los primeros cristianos tuvieron mucha dificultad a la hora de creer en la resurrección, y vemos cómo los evangelistas insisten en contarnos que dudaron mucho y que fueron incrédulos frente a la resurrección de Jesús. La fe en la resurrección fue fruto de un proceso lento y difícil, pero acabó por imponerse como la más grande certeza de los cristianos. En Mateo 28, 18 encontramos la frase donde dice: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Esa forma pasiva del verbo nos indica que Jesús recibió su autoridad del Padre. Pero, ¿en qué consiste esta autoridad? Con su autoridad y con su poder, vence al dragón, que es el poder del mal, y captura a la bestia y al falso profeta, símbolos del Imperio Romano. En el credo de la misa decimos que Jesús subió al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre, convirtiéndose así en el juez de vivos y muertos. En las últimas palabras de Jesús encontramos tres órdenes que deja entrever a los discípulos. Revestido de la suprema autoridad, Jesús transmite las órdenes a los discípulos y a todos nosotros. La primera es: id pues y haced discípulos a todas las gentes. La segunda, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese id pues y hacer discípulos a todas las gentes, el ser discípulo no significa lo mismo que ser alumno. Un discípulo se relaciona con un maestro, un alumno se relaciona con un profesor. El discípulo vive junto al maestro 24 horas al día. El alumno recibe lecciones del profesor durante algunas horas y vuelve a su casa. El discipulado supone comunidad. Ser alumno supone estar en un aula de las clases. En aquel tiempo, el discipulado se solía expresar con la frase seguir al maestro. Para los primeros cristianos, seguir a Jesús significaba tres cosas relacionadas entre sí. Imitar el ejemplo de Jesús era un modelo que se debía imitar y recrear en la vida del discípulo. La convivencia diaria permitía una continua revisión. En esta escuela de Jesús se enseñaba solo una materia, el reino, y ese reino se reconocía en la vida y en la práctica de Jesús. Participar en el destino del Maestro. El que quería seguir a Jesús debía comprometerse con Él, estar con Él en las tentaciones e incluso en la persecución. Debía estar por tanto dispuesto a cargar con la cruz y a morir con Él. Poseer en sí mismo la vida de Jesús. Después de la Pascua se añade una tercera dimensión. Vivo, pero no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Los primeros cristianos intentaron identificarse profundamente con Jesús. Se trata de la dimensión mística del seguimiento de Jesús como fruto del Espíritu Santo. En la segunda parte, cuando nos habla de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
La Trinidad, pues es a la vez la fuente y el destino y camino. Todo el que ha sido bautizado en el nombre del Padre que nos ha sido revelado por Jesús, se compromete a vivir como un hermano en la fraternidad. Y si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas entre nosotros. Todo el que ha sido bautizado en el nombre del Hijo de Jesús, se compromete a imitar a Jesús y a seguirlo hasta la cruz para poder resucitar con Él. Y el poder que Jesús recibió del Padre es un poder creador que vence la muerte. Y el que ha sido bautizado en el nombre del Espíritu Santo, que nos ha sido dado por Jesús en el día de Pentecostés, se compromete a interiorizar la fraternidad y el seguimiento de Jesús, dejándose llevar por el Espíritu que permanece vivo en la comunidad. La tercera orden que hemos recibido de Jesús es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Para nosotros los cristianos, Jesús es la nueva ley de Dios, proclamada desde lo alto de la montaña. Jesús ha sido elegido por el Padre como el nuevo Moisés, cuya palabra es ley para nosotros. El Espíritu, mandado por Él, nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado. La observancia de la nueva ley del amor se equilibra con la gratuidad de la presencia de Jesús en medio de nosotros hasta el final de los tiempos. En medio de la humanidad que lucha y resiste contra la opresión, las comunidades deben ser sal y fermento. Deben hacer que resuene en el mundo entero, entre todas las naciones, la buena noticia que Jesús nos ha traído. Dios está presente en medio de nosotros. Es el mismo Dios que desde el Éxodo se empeña en liberar a todos los que gritan hacia Él. Esta es su misión. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? La comunidad cristiana se alegra con el triunfo del Señor. Jesús es glorificado, ha cumplido su misión y ahora ha alcanzado la plenitud, también en cuanto hombre junto al Padre. Nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica al describir el misterio de la Ascensión, que significa que Jesús participa en su humanidad en el poder de la autoridad del mismo Dios y que se ha convertido en Señor del cosmos y de la historia y de la Iglesia. Que nuestra vida sea una oración continua en ascensión también hacia la casa del Padre. Que nuestro actuar, nuestro caminar siempre sea enfocado en esa mira del servicio, de la entrega, de la disponibilidad, para que juntos, a través del Santo Espíritu de Dios, podamos también nosotros un día resucitar y ascender hacia el cielo con Él. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu presencia en nuestra vida, porque nos ayuda a disipar las sombras de la duda que cubren nuestro caminar en la fe. Reconocemos que no todo es claro, pero progresivamente nos vas iluminando y asistiendo con la fuerza de tu Santo Espíritu en nosotros. Somos, Señor, tu iglesia. Haz de ella una iglesia en salida, que no tema arriesgarse, accidentarse, que haga discípulos tuyos a muchos hombres y mujeres por todo el orbe. Haz que vivamos comprometidos en continuar la obra de salvación, que enseñemos a guardar todo lo que tú nos has mandado y que tengamos la certeza de tu presencia en nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dispongámonos en este domingo para recibir la bendición solemne. Los bendiga Dios Todopoderoso, cuyo unigénito penetró hoy a lo más alto de los cielos, ascendiendo a los cuales hizo accesible para ustedes la entrada a donde Él mismo está. Amén. Les conceda que así como Cristo, después de su resurrección, se manifestó de manera visible a los discípulos, de la misma manera, en el juicio venidero, se muestre eternamente benigno con ustedes. Amén. Y que puedan experimentar alegres que aquel de quien creen que está sentado con el Padre en su majestad, permanecerá con ustedes hasta el fin de los siglos, según su promesa. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en la paz de Jesús. Les recuerdo las lecturas para el lunes 25 de mayo. La primera lectura se toma del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 8. El salmo de liturgia responsorial será el Salmo 67 y el Evangelio será tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 29 al 33. También los quiero invitar de forma muy especial para que a partir de hoy dispongamos nuestros corazones también para celebrar de una manera muy especial el septenario a nuestro patrono, el Espíritu Santo. En la tarde haré llegar también el audio a las comunidades para que sobre las 3 de la tarde nos dispongamos a rezar el septenario y así cada día tendremos de primera mano también esta ayuda que nos pone también el canal en las manos de Dios. Como cada día les acompaña y les bendice el diácono Mario Suárez Quintero. Recuerde que estamos a través de este canal en las manos de Dios y en la internet a través de www.lapereiranísima.com cada día de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, sábados, domingos y festivos 7:45 de la mañana. Quédate en casa, cuídate, cuida a los demás. Estamos en las manos de Dios. Buen día para todos.